Estoy acá con compañía de Miguel Palomino, director gerente del IPE, hablando de algunos partidos del Mundial, de esta transmisión de Grupo TV y, por supuesto, las incidencias y los pronósticos de lo que se viene. Pero, Miguel, ¿cómo está? Buenas noches. Vamos a dejar unos minutitos el fútbol. Por supuesto, en cualquier momento podemos entrar con la conferencia de prensa de Sampaoli desde Brasil. Pero quería invitarte, te hemos invitado en realidad, Miguel, para evaluar un poquito este paquete reactivador, ya anunciado por el presidente hace 2 noches, explicado aún parcialmente por el ministro de Economía, el señor Luis Miguel Castilla. Grosso modo, ¿cuáles son tu primera opinión, digamos, sobre estos anuncios? Y luego quizás podemos ir aterrizando a cosas mucho más específicas del mismo, ¿no? Bueno, por lo que he visto, la opinión que yo tengo es una que es bastante compartida, muy original, no soy en esto. Creo que hay mucha satisfacción en general de que se hayan abordado toda una serie de temas, bastantes temas, la mayor parte de los cuales hace un buen tiempo estaban en el tintero y hace mucho tiempo que se decía, oye, esto hay que atacarlo, esto hay que enfrentarlo, esto hay que hacer algo al respecto, y se demoraba y finalmente ha salido todo un paquete en que se anuncia, por lo menos el problema es que no conocemos los detalles, pero se indica, ese anuncio, y creo que así es en realidad, que se van a enfrentar toda una serie de problemas que hace bastante tiempo era visible y conocido. Es muy positivo que se haya hecho esto. Creo que esto no solamente es un paquete reactivador, es decir, no es un par de medidas para que este trimestre algo se levante. Más bien son una serie de medidas orientadas a retirar obstáculos o reducir obstáculos que bloqueaban o impedían que la actividad económica se desarrollara como debiera desarrollarse. Entonces, el efecto no es solo de ahora, va a ser un efecto permanente. Va a ayudar a que el crecimiento en el Perú, la inversión en el Perú sea mayor, digamos, permanentemente, no solo ahora, ¿no? Ahora, hay creo que dos áreas importantes que aborda el paquete. Por un lado tenemos el tema de, como dices tú, de reducir costos y trabas, por un lado, y de otro, insistir en la promoción de la inversión, que son dos caras de la misma moneda en cierta medida. Sí, sí. Porque, como tú sabes, buena parte del crecimiento del Perú está jaloneado por lo que es minería, hidrocarburos, infraestructura, energía, y en ese caso sí el tema de la permisología, digamos, macro, estamos hablando de estudio de impacto ambiental y otro tipo de cosas, y aprobaciones de carácter administrativo era lo que estaba deteniendo una serie de decisiones. Pero por otro lado, vendríamos a hablar de medidas que favorecen básicamente a pequeñas y medianas empresas, ¿no? El tema de costos. Entonces, si tenemos claro los dos ejes, vamos al primero. ¿Qué crees tú que es el principal foco en el que deberíamos apuntar en el tema de la promoción de la inversión? Por ejemplo, se habla que ya entre los chismes de que los temas ambientales quedarían rezagados, y se ha hablado incluso de que el ministro del Ambiente, el señor Pulgar, ya se habría sentido afectado, digamos, no hubiera estado muy de acuerdo con muchas de las medidas. Pero, ¿qué piensas de este primer rubro? Luego vamos a hablar de las otras. Sí, bueno, yo no sé de chisme, yo me limito a lo que conozco, digamos, ¿no? Claramente no es que los temas ambientales hayan sido dejados de lado, porque no solo no se deben, sino no se pueden, hay leyes al respecto. Lo que pasa es que hay que entender que las preocupaciones ambientales, por genuinas que sean, deben contrastarse como cualquier otra decisión, esto no es nada particular del tema ambiental, los costos contra los beneficios. Entonces uno debe preocuparse por elementos como la calidad del aire y la calidad del agua que impactan sobre la salud de la población, por ejemplo, pero uno tiene que también darse cuenta qué es lo que está esperando, qué es lo que está exigiendo. Si yo exijo que la calidad del agua que haya en los ríos que salen de una zona donde hay actividad minera sea mejor que la calidad de un agua... que sale de la tarjea. No solo de la tarjea. Por poner un ejemplo que la calidad pues, de un agua embotellada de esas de marca europea, entonces eso resultaría absurdo. Técnicamente yo puedo decir, bueno, pero no sería muy bueno, no sería excelente para la salud que el agua fuera pues absolutamente pura. Y sí, sería bueno para la salud. ¿Valdría la pena el costo, tanto en términos de que esa agua esté limpia, como que no se puede hacer ningún tipo de actividad, porque si le botas pues, 1 gramo de algo la malogras? Claro. Eso no tiene sentido. Entonces hay que contrastar los costos contra los beneficios. Es muy bueno que en el Perú hoy día haya legislación ambiental que cuide estos temas, pero la legislación ambiental, las regulaciones específicas que se ponen para hacerla cumplir, deben también ser razonables. Y para beneficio de Perú, exacto, a eso voy. Quizás entender que Perú, como país en vías de crecimiento, compite con sus pares y con sus vecinos en cuanto a captación de inversión. Yo siempre pongo el ejemplo que hace no mucho me puso el ingeniero Aurelio Ochoa, presidente de Perú Petro, y decía,
aquí somos más papistas que el Papa. Mientras en Colombia, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental en ningún caso supera los 6 meses para su aprobación, acá puede llegar hasta 2 años para su aprobación. Y, por ejemplo, los colombianos, porque se veían que son productores de petróleo, se veían rezagados en cuanto a lo que podían captar otros países, dijeron, bueno, vamos no a flexibilizar, pero vamos a facilitarle la vida a la inversión. ¿Cómo hacemos, por ejemplo? En lugar de exigirle un estudio de impacto ambiental, pidámosle un primer estudio, preliminar, una carta fianza y una declaración jurada. Si en el camino el operador, pues efectivamente vulnera, le cobramos la carta fianza y le quitamos la licencia. Acá estamos esperando una gran cantidad de normas y de permisos para que el operador meta su dinero. Antes de poder actuar en nada, se tiene que obtener una serie de licencias y además, en el tema de la legislación ambiental, uno puede decir, bueno, pero es que hay que cuidar porque uno puede esperar para que después hagan las cosas que están mal, quién sabe, ¿no? Pero hay un montón de temas donde las demoras y las cosas por las cuales se piden permiso no tienen ningún sentido o son exageradas a un nivel ridículo incluso, ¿no? Hay toda una serie de temas que tienen que ver con licencia de funcionamiento, licencia de construcción, permisos del INDECI, que son realmente de no creer, kafkianas, ¿no? Efectivamente. Y que claramente no producen ningún beneficio para ningún ciudadano. Se ha criticado ahí, Miguel, y ahí quiero pedir tu opinión, que este tema de perdonar deudas. Y claro, siempre sucede, vamos a hablar de deudas tributarias, que son las más fuertes, las más complicadas y a las que la gente más las asusta. ¿Por qué? Porque la gente dice, oye, un momentito, exactamente, yo que he sido un contribuyente, que me han agarrado el pescuezo varias veces, que por agarrarme el pescuezo he pagado a tiempo, que no he querido tener problemas con la SUNAT, ahora, ¿cómo hago con este señor que tiene una deuda inmensa? Ahora le van a rebajar la deuda, se la van a perdonar. ¿Cómo es esto? O sea, bueno, ¿dónde está el...? Según yo entiendo, no hay tal perdón de... O sea, no he visto ningún elemento que tenga que ver con perdón de ninguna deuda, dicho ese paso. No tengo claro de dónde salió eso. Lo que sí sé es que los procedimientos para calcular deudas se tienen que racionalizar, ¿no? Por ejemplo, si tú le des a un banco y no pagas a tiempo, no te pueden capitalizar los intereses y comenzar a cobrarte intereses sobre los intereses. Correcto. Eso por ley. Por supuesto, pero lo que ocurría con estas deudas tributarias es que se capitalizaban los intereses y te cobraban intereses sobre los intereses. Claro. Y luego eso se capitalizaba, entonces había intereses sobre los intereses de los intereses. Eso obviamente, impagable. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Lo mismo hay cosas como, por ejemplo, si tú quieres reclamarle a la administración tributaria que tú no estás de acuerdo con la forma en que ellos han calculado, y eso ocurre en todo el mundo y es legal y es correcto, primero paga y después discute. Así es. Oye, no es trivial, yo tengo que pagar a veces grandes sumas, me puede interrumpir la actividad económica de una manera tremenda. Bastaría con poner una garantía parcial, por ejemplo, ¿no? De la deuda, mientras va discutiendo el asunto de fondo. Y ese es el tipo de temas que se están discutiendo también, ¿no? Claro. Eso también entiendo que se va a avanzar. Todo esto son temas razonables. No mencionaste los temas tributarios, dicho sea paso. Hay otros asuntos también que afectan mucho a pequeñas empresas y a individuos. Este régimen de percepciones. De detracciones. Y espero que queden pendientes también. No, porque creo que detracciones nos ha tocado creo que son solo percepciones. Después también están las detracciones y retenciones que también habría que racionalizar, simplificar, porque, digamos, introducen una serie de costos enormes, tanto monetarios como en términos de tiempo. A la empresa en buena cuenta se le confisca buena parte de su liquidez y a veces las pone ese problema para poder primero trabajar, paga, ¿no? Y después discutimos. Exactamente. Y hay veces en que eso es exagerado, ¿no? O sea... también se puede avanzar en ese sentido. Ahora, Castilla habla de 11.000 millones de dólares de inversiones que se destrabarían. Yo honestamente no sé cómo el ministro habrá sumado para que le dé más de 11.000 millones de dólares. Ojalá que sea cierto en todo caso, pero ¿cómo habrá hecho ese cálculo? Bueno, no tengo claro la cifra, pero por ejemplo, si yo pienso y estimo, y es una cosa razonable, no sé cuán exacto sea ni en qué plazo estamos hablando, pero si yo digo que yo voy a simplificar y acelerar toda una serie de trámites relacionados con todas las inversiones en hidrocarburos, y en hidrocarburos están paralizados miles de millones de dólares de inversión. El 40% de los contratos están parados. Claro, entonces, en fuerza mayor que sí que yo no puedo hacer nada porque el Estado no me deja. Porque no se han aprobado, no me han dado licencia, está parado el estudio, entonces yo estoy parado y esperando que me autoricen, ¿no? Entonces, son miles de millones de dólares. De repente está sumando que ahora lo voy a poner en marcha y eso va a soltar miles de millones. En minería, cualquier cosa que acelere procedimientos, reduzca los obstáculos, a veces muy exagerados que hay a veces en alguno de estos estándares de calidad de agua o de aire, de repente quiere decir que un proyecto sale más rápido. Si es más rápido, ahí también hay miles de millones.
Pero no sé exactamente dónde salga la cifra, pero que... Vamos a tener que ver en realidad. Bueno, hay en el otro paquete de temas que sí era una preocupación, sobre todo del sector industrial, comercial del Perú, es el tema de esta famosa ley de la seguridad y salud en el empleo, donde... Así es, y Sunafil, que se ponía la valla altísima en cuanto a cumplimiento de normas y que seguramente una gran empresa está en capacidad de cumplirla, pero una pequeña y mediana pues se veía en serios Pero problemas. una gran empresa realmente podría hacerlo, pero igual es sumamente costoso, ¿no? Y esto se imponía para todo el mundo. Entiendo que se ha distinguido para grandes empresas ciertos requisitos, se han reducido otros, se ha sido más razonable, las multas de incumplimiento se han extendido por... Hay toda una serie de temas que se han hecho con la Ley de Seguridad y Salud en Empleo, y también se han reducido algunos de los problemas que tenía Sunafil, que también eran exagerados en muchos casos, la UEFA también exagerados en algunos casos. No es que no deba haber UEFA, no es que no deba haber Sunafil, no es que no deban ellos de fiscalizar. Es que hay formas de hacerlo razonablemente, en plazos razonables, con sanciones razonables, y hay cosas que son exageradas. Claro, lo que quizás, aquí es un dato que sería bueno que sepan los televidentes, estas instituciones de control, de sanción y fiscalización se financian en parte con las multas que le imponen y ese es otro a las empresas. Entonces, ahí está el problema. Si yo tengo un incentivo de cobrarle a la gente, porque eso me beneficia económicamente, lo voy a hacer. Entonces, ahí hay una perversión que quizás... Una de las cosas, en el IPE, por ejemplo, hace mucho tiempo hemos sacado informes, hemos sacado artículos al respecto de lo perverso que resulta que haya instituciones públicas que se financien, o sea, generen su propio presupuesto con las multas que ellos cobran por los temas que ellos deciden y con una discrecionalidad significativa. Así es. Entonces, básicamente, no tengo plata, ¿a quién multo? Claro. ¿No? Vamos a buscar a quién multar para levantar plata. Claro. Entonces, es un incentivo perverso. Una multa debe cumplir una de dos funciones. Yo creo que todo el mundo lo tiene muy claro. Una multa es para castigar al que ha hecho algo que es malo para la sociedad y o para resarcir a quien ha sido dañado. Así es. Es el propósito, ¿no? Es el propósito de una multa. En ninguno de los casos, ninguno de estos dos motivos, no castigar al derecho ni resarcir a quien ha sido dañado, me explica que la multa deba acabar como parte del presupuesto del organismo que puso la multa. Porque finalmente es un contingente. Tú no vas a resarcir al organismo. Y además una multa finalmente, Miguel, es un contingente. Yo no sé si voy a multar a la gente. La gente tiene derecho a defenderse, ¿no es cierto? Claro. Entonces, no solo eso. Eso querría decir que si los consumidores o las empresas fueran todas impecables, el organismo no tendría plata. No tendría plata, no podría operar. Es un ridículo. Claro, es un entonces absurdo. Está muy mal que se genere este incentivo perverso para que los organismos públicos pongan multas como un mecanismo para tener plata. Bueno, o algunas cosas, en el peor de las circunstancias, como mecanismo de corrupción, ¿no es así? Claro. Como vehículo para la corrupción. Claro, si no me pasas algo, te voy a multar. Te voy a multar y o pagas por acá o pagas por allá. Claro. Y entonces, y no es que las multas no se vayan a poner, ojo, para que entiendan los televidentes. No que nadie quiere sacar las multas, sino que lo que va a ocurrir es que las multas pasan a ser parte del presupuesto de la República para que se usen para los fines que debieron usarse. Simplemente para resarcir a quien debe ser resarcido o para utilizarse para fines mejores para la sociedad, como porque estos recursos han sido producto de que alguien le ha hecho daño a la sociedad, pero no para que un organismo público se financie a sí mismo con multas que de alguna manera se inventa, ¿no? Bueno, ojalá que eso se corrija bien. Y finalmente, Miguel, un poquito más arriba, ya una evaluación un poquito más en paquete. El timing, lo que te decía hace un momento. Yo lo dije antes de ayer casi en broma. Hemos tenido que llegar a un 3,1, 3,5% de crecimiento mensual para que el gobierno reaccione recién en este momento. O sea, evidentemente, hace más de un año, especialistas como el IPE, los bancos de inversión, los bancos decían, oye, un momentito, se acabó el ciclo de precio de la minería. Por favor, seamos anticíclicos. Aquí el ministro, hasta hace 2 días, estaba criticando a Lucho Carranza y a Alan García por decir que no estaban reaccionando correctamente. Y terminan dándole razón a los críticos. ¿Qué ha pasado acá? No, yo creo que hay dos cosas que hay que separar. Una cosa es el espíritu, o sea, la crítica constructiva siempre debería ser bienvenida. Está muy bien. Y otra cosa es un poquito el espíritu y el ánimo que genera, ¿no? Pero ese es un tema separado. Sí. El otro asunto es que, efectivamente, probablemente es cuando las papas queman cuando uno realmente reacciona. Eso no le pasa solo al gobierno, le pasa a cualquier persona, a cualquier empresa, a cualquier familia. Pero discúlpame discrepar contigo ahí, Miguel. Sí. Cuando ocurrió lo de la crisis del año 2008, ¿te acuerdas? Que hasta significó un cambio de ministro. ¿No es cierto? Un ministro, el ministro Valdivieso, que iba a hacer un ajuste,
inmediatamente cambiaron y empezaron a hacer una política anticíclica. Y terminamos con un 9-10% rebotando justamente porque habíamos crecido 0 el año anterior. Entonces, ¿no le faltó acá reflejos al ministro o a las autoridades? Pero yo no estoy justificando ni diciendo que esto no se debió haber hecho antes. Lo que te digo es que no es raro, y ocurre en personas, en familias, en empresas, que recién cuando ya las cosas realmente ajustan y las papas queman, que uno hace... Uno va al dentista cuando le duele la muela, ¿no? Efectivamente, todos sabemos. Oye, ¿por qué no has ido a hacerte el chequeo ese que tenías que hacerte? Es que, claro, vas a esperar hasta que te duele un montón y entonces recién vas, ¿no? Que todo el mundo sabe que no es correcto, no es que nadie lo sepa, lo saben, pero no actúan. Ahora, igual, esto no es una justificación, te digo que no es raro. Porque habían indicios, ¿no, Miguel? Habían indicios, ya sabíamos que por dónde venían las piedras. Muy claro, había problemas ciertamente. Pero quiero decir una cosa, una diferencia muy grande entre lo que se está haciendo ahora y lo que se hizo en el 2008-2009. Sí. En el 2008-2009 era una política contracíclica de aumentar el gasto para compensar. Esto acá no hay ninguna medida que tenga que sea orientar a aumentar ningún gasto ni aumentar el presupuesto específico de nada. Estas son medidas para quitar obstáculos a la buena realización de la actividad económica. Así es. Estas son medidas de carácter permanente. El aspecto reactivador de estas medidas, como te mencionaba, viene más bien por el lado de que... facilitarle la vida a la gente. Claro, el gobierno se ha dado cuenta que hay cosas que él puede hacer... que están en su propia cancha, que son sus propias trabas. Que están en su propia cancha, que se pueden mejorar, se ha puesto las pilas y lo está haciendo. Eso es muy bueno, o sea, sin duda, sin ninguna duda. Desde ese punto de vista yo también pienso que son medidas absolutamente positivas. Que hubiera sido mejor si hubieran hecho 2 meses. Hace un año no, yo diría hace un año, o sea, por Dios, estaríamos en otra situación. Claro, pero probablemente había que convencer a mucha gente que el tema era realmente grave, que el no actuar realmente iba a ser un problema y que esto se convierta en una política del gobierno en general con el apoyo pleno del presidente, según entiendo, y no simplemente en lo que un ministro o un par de ministros están tratando de empujar. Finalmente, tú Miguel, mencionaste que este paquete tiene aspectos ambientales, aspectos tributarios, aspectos laborales. Eso lo ha hecho el gabinete, con el apoyo, o sea, aprobación del gabinete en pleno y con el apoyo del presidente. Entonces, lo que yo me imagino que ocurría es que había que juntarlos a todos, llegar a un consenso y mientras que las cosas no sean duras, siempre va a haber quien se resista al cambio y creo que finalmente, bien del Perú se ha adelantado. De repente mi razonamiento es un poco simplista, pero no sé, Miguel, si tú heredas un país que está en crecimiento con tasas interesantes, que puedes caer 1 o 2 puntos producto de las circunstancias, pero sabes que tu buena marcha económica es tu principal activo y ves que eso se pone en riesgo, das un golpe de timón. Digamos, la prudencia, el sentido común indicaría eso, pero bueno... Yo creo que hay dos cosas. Yo creo que hay 2 cosas que hay que distinguir. O sea, lo que tú dices, tienes razón, pero hay 2 cosas a distinguir. En primer lugar, los problemas que estamos teniendo y que de alguna manera son culpa del gobierno, y no simplemente de las circunstancias... o del entorno internacional, como lo que fuera. Claro. Y claramente hay cosas que eran responsabilidad del gobierno, como la mayor parte de los temas que están en este paquete, y muchos más que faltan también. Hay que distinguirlos, estos temas que son, digamos, responsabilidad del gobierno en dos grupos. Uno, aquellos temas que surgieron a raíz de las acciones y de incluso medidas nuevas que puso este mismo gobierno, en cuyo caso, bueno, el gobierno es directamente responsable y vemos una voluntad de enmienda. Claro, mejor hubiera sido que nunca no hubieran cometido el error, pero lo que le estén corrigiendo es loable. Y los otros son temas que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, incluyendo desde a otros gobiernos. Así es. No es que el gobierno anterior ni el gobierno anterior no tenían toda una serie de trabas absurdas y bloqueos y burocracia que demoraban las inversiones. Claramente los tenían también. Entonces, algunas de estas cosas simplemente se arrastran y estamos viendo hoy día consecuencias que vienen de hace mucho tiempo. Y eso es muy importante. Miguel, te agradezco. Igual, es responsabilidad del gobierno actual corregir incluso los errores de gobierno pasados. Te agradezco muchísimo, Miguel. Vamos a dejar acá el tema económico. Nos vamos nuevamente en vivo de Brasil a Brasil, conferencia de prensa de la selección chilena. Arturo Vidal fue titular, le satisfizo y la reacción en el cambio. No, bueno, básicamente lo de Arturo fue muy bueno porque su rodilla no está bien, pudo sumar minutos en el primer partido, cosa que a lo mejor todos imaginaban que no podía pasar, y todo esto sirve como preparación para todo lo que viene, ¿no? Obviamente o indudablemente que este tipo de torneo tan corto te hace tomar decisiones en las cuales por suerte seguramente vamos a poder contar con Arturo en el próximo partido. São Paulo,
Aqui. Sim, sim. Como é jogar num estádio tão longe de casa, mas que parece muito mais a casa do Chile, ficou totalmente vermelho hoje. Ajudou em alguma coisa no jogo? Vocês sentiram-se mais em casa? No funciona. No, sí, ayudó mucho el entorno, el entusiasmo de la gente, nos impulsó para que el equipo tenga la autoridad como para poder salir a buscar el partido de la forma que lo hizo y encontrar 2 goles con mucha intensidad, con mucha rapidez en el duelo. Y después sostuvo en los momentos neutros y levantó al equipo en los momentos que lo necesitaba. Siempre es importante el apoyo de la gente. Hola, ¿cómo piensan trabajar esas lagunas que tienen la partida que, bueno, están ganando, pero hasta al final, bueno, no necesariamente se quedan ganando? Así que... No, bueno, básicamente esto nos sirve para corregir cosas. Indudablemente necesitamos hacer un partido más completo para enfrentar rivales que son sumamente riesgosos como los que vienen y seguir corrigiendo situaciones que tengan que ver con mejorar el funcionamiento colectivo, que hoy por momentos estuvo bien y por momentos estuvo neutralizado en los ataques. Y yo creo que cuando atacamos mal por ahí veían transiciones que nos complicaban un poco y eso hacía de que cada ataque nos frustre y así fue más o menos la tónica de gran parte del segundo tiempo. Jorge, ¿cómo está? Felicitaciones por el triunfo por acá. David Uyarzún de la Radio Agricultura. Le quiero consultar por un tema que es característico de la selección chilena, que es la presión, no dejar jugar, asfixiar al rival. ¿Se quedó conforme con esta faceta del juego? Y dado los resultados de España con Holanda y el de Chile, ¿cómo proyecta este grupo de cara a los partidos que vienen? Sí, yo creo que la presión fue buena, muy buena en los primeros 30 minutos del partido, donde sometimos muy claramente a un rival con una facilidad para marcarle inclusive más goles. Después fue disminuyendo porque al meter mucha gente en ataque y al terminar mal los ataques, terminábamos padeciendo contra y nos quedábamos un poco más largos, sabiendo de que ellos dejaban parado a Keiji y a Lecky arriba y eso nos complicó un poco. Nosotros con algunos aciertos, con algunos errores, siempre fuimos a buscar el gol. Después del 2-1 seguimos insistiendo y Australia aprovechaba cada error en ataque nuestro para intentar aproximarse con alguna situación que le hubiera permitido empatar. Después me parece que el gol último selló la posibilidad de saber de que ganó aquel equipo que propuso más. Y los 2 equipos que vamos a enfrentar es lo que dije antes, son equipos que tienen una historia superlativa en los mundiales, campeón y subcampeón, o sea que tenemos que estar mucho mejor que hoy para afrontar este tipo de encuentros. Sí, señor Sampaoli, buenas noches. Daniel García, agencia alemana de prensa. Le quería preguntar si la derrota hoy de España y la forma en la que se ha producido puede llegar a ser perjudicial para Chile, porque bueno, ahora España está muy necesitada. Gracias. Sí, no sé, depende, porque España también en el Mundial anterior perdió su primer partido con Suiza y después salió campeón. España hoy ganaba 1-0, tuvo el 2-0 con Silva, jugando mucho mejor que Holanda y terminan empatándole un partido que parecía imposible en el primer tiempo. Después en el segundo tiempo la verdad que no le puedo comentar mucho porque vi el final, donde España sí estaba totalmente superado en las contras por Holanda, pero no creo que sea definitorio el desenlace de la selección española, dado que tiene un gran entrenador y tiene muchos jugadores que son los mejores del mundo. Aquí. Hi, just 2 questions. Your thoughts on Alexis Sanchez's performance? He's got off to a good start with a goal and an assist. And the second one, you've got a chance to knock Spain out of the tournament probably.
next Wednesday. Will you go for the win? No, bueno, Alexis siempre nos da un plus, ¿no? Por la calidad que tiene, por el vértigo, por la jerarquía que siempre nos propone en nuestro equipo. Así que es grato que tenga rendimientos como los que tuvo en grandes partes del partido hoy. Y la posibilidad de sacar a España del Mundial va a ser extremadamente complicada por la característica de España, porque se va a jugar todo y porque seguramente va a ser un partido extremadamente electrizante desde el comienzo. Two more questions. Dos preguntas más. Yes? Chile were ranked 14, Australia 62 when you came into this game. Were you surprised at how hard you found it to actually beat Australia? No, yo creo que vi a una Australia que imaginé o que habíamos analizado, peligrosa de contra, con jugadores importantes como Cahill en el juego aéreo. Después creo que los primeros 30 minutos Australia fue claramente superado por Chile, donde marcamos la gran diferencia, y de ser mucho más finos en el ataque, seguramente el partido en ese tránsito hubiera sido con una diferencia mayor. Y después Australia se encargó de incomodarnos con la desventaja, con el descuento, perdón, y ahí estuvimos con algunas lagunas que por ahí hubieran aprovechado en algún momento el equipo australiano. Después creo que el gol del final dejó claro quién fue mejor de los dos. Jorge, buenas noches por acá, ADN Radio Chile, en vivo y en directo para todo el país. Conversaba recién con Jorge Valdivia, con Arturo Vidal, con Jan Bosellur, y hablaron mucho de un mensaje de piel. Valdivia estaba emocionado, Vidal dijo que él dejaría el alma por jugar por la selección chilena, y Bosellur dijo que era un agradecimiento al fútbol hacer otro gol en un mundial. Pensando en España, en lo que viene, a pesar de que usted contestó de las lagunas que el equipo debe mejorar, ¿con qué camarín se encontró recién después de este primer partido de mundial? Creo que me encontré con un camarín feliz por el triunfo, pero por ahí en deuda con algunas cosas que obviamente veníamos manifestando en partidos anteriores. O sea, esta no es la mejor versión del equipo, indudablemente, que venía mostrando en amistoso o en la eliminatoria. Indudablemente es un mundial, es muy complejo. Nadie propone o nadie ha propuesto lo que propuso Chile, jugar en campo contrario desde el inicio de lo que va en el mundial, y eso siempre toma un riesgo. Inclusive en el 2-0 terminamos con un gol de contra, o sea que seguíamos insistiendo en el ataque. Y el tema del piel es importante porque yo el mensaje que le di a los jugadores que era que hoy había que jugar por la camiseta, por esa camiseta que indudablemente el hincha siente mucho, y había que jugar como un hincha más, o sea, con un sentimiento paralelo al profesionalismo que normalmente existe en ellos. Bueno, muchísimas gracias. En un instante regresamos con Alexis Sánchez. Muchas gracias. Mucha suerte en el torneo. Bueno, perdón. Bien, estas son las declaraciones del entrenador chileno Jorge Sampaoli. Nos vamos a una pausa, pero antes lo dejamos con nuestro segmento Detrás de Brasil 2014. Aquí está.